José de San Martín, el general y la niña. Autora Laura Ávila, editorial Norma. Capítulo 17. América. El mar se hizo río. Era la cuarta vez que el general lo fondeaba, pero en esta ocasión estaba más ansioso que nunca, porque al llegar al Janeiro se había enterado de que habían derrocado al gobernador Dorrego. San Martín viajaba con otro nombre, para que no lo molestaran con homenajes o con ataques. En el pasaje figuraba como José Matorras, con el apellido de su madre, pero en el Brasil lo reconocieron igual. Por suerte la guerra con las Provincias Unidas había terminado. La madrugada del 5 de febrero de 1829 los sorprendió con Eusebio frente a las playas de Montevideo. Un barco inglés amarró junto al Countess of Chichester, que era el buque en el que viajaban. Venía de Buenos Aires y su capitán les comunicó la infausta noticia de que Dorrego, el amigo de las provincias y sus autonomías, estaba muerto. Lavalle, un oficial veterano de la campaña libertadora, lo había mandado fusilar y ahora usurpaba el gobierno, asesorado por los antiguos colaboradores de Rivadavia. Fue un golpe terrible para San Martín. Impaciente, mandó al pobre Eusebio a buscar un bote para desembarcar allí, a pesar de la hora. No quiero pisar Buenos Aires. Eusebio habló con unos libertos pescadores que pasaban remando. Ellos prometieron volver con el bote porque las aguas eran muy bajas para que el barco entrara hasta la orilla, pero las horas pasaban y nadie venía a cargar su equipaje. El capitán del barco debía seguir hacia Buenos Aires y hacia allí se dirigió, llevando consigo a un San Martín furioso y decepcionado. A la mañana siguiente, amigos y enemigos se enteraron de que el general estaba en la orilla porteña a unos pasos del desembarco, pero San Martín no quería bajar. Recibió a su amigo Tomás Guido, que se acercó en un bote, la chaqueta impecable y los pantalones arremangados para no manchárselos de barro. Traía un quintal de yerba de regalo. Eusebio, que lo conocía bien, lo abrazó y le dio una mano para ayudarlo a embarcar. Al verlo, San Martín lo saludó emocionado. Al menos usted sigue vivo, mi lancero. Pobre Dorrego, no querían a un hombre probo gobernando Buenos Aires, se lamentó don Tomás. En pocas palabras, mientras Eusebio preparaba el mate, Guido contó mejor el terrible suceso del asesinato del gobernador. Fue un verdadero crimen. Dorrego no defendía los intereses de los acomodados de siempre y por eso lo asesinaron. Buenos Aires está irrespirable, general. Los centralistas no miran el bienestar de América. Quieren los frutos del comercio y no les importa malvender ni nuestra dignidad ni nuestra revolución en la búsqueda de esa riqueza. San Martín se refregó la cara desanimado. ¿Qué dicen los pobladores? Muchos porteños están felices con esta mudanza. Hasta alientan a Lavalle para que emprenda una expedición armada contra las provincias. Es increíble. Si ahora Buenos Aires goza de esta holganza, es por los esfuerzos de los pueblos del interior. Fue en el interior donde formamos los ejércitos, donde liberamos el continente, donde forjamos la libertad. La única esperanza es que usted pase al Perú. Los ojos de Eusebio brillaron de alegría ante la propuesta. Pero San Martín se cruzó de brazos, enojado. ¿Y empezar de nuevo? ¿Sin recursos ni unidad a la vista? No, mi amigo. ¿La revolución es para todos o para ninguno? Ese día, muchos hombres visitaron al general. Cada uno procuraba convencerlo para que tomara su bandera. Centralistas y federalistas lo tironeaban para que fuera su caudillo. Muy deprimido, San Martín decidió irse a Montevideo. Allí se acomodó en un hotel, siempre acompañado por Eusebio, y meditó los pasos a seguir. El clima del Río de la Plata lo llenaba de ganas de quedarse. Sus huesos le pedían a los gritos que se instalara en esa parte del mundo. La amabilidad de los orientales, recién independizados luego de la guerra con el Brasil, le aliviaba la desazón del contraste de las Provincias Unidas. Allí lo trataban como a un héroe, aunque desde Buenos Aires ya comenzaron a llegar los periódicos señalándolo como un cómplice de las montoneras y los caudillos. Esto no tiene cura, murmuró San Martín. Estaba acostado vestido en su cama del hotel. Eusebio, sentado en la cama de al lado, le lustraba las botas. Pensé que estaba dormido, mi general.
le respondió. San Martín se incorporó, despeinado y ojeroso. Maldita sea mi estrella, maldita sea. Su voz estaba llena de desilusión. Eusebio sacó la infaltable caja de homeopatía y comenzó a prepararle su bima bima para bajarle la bilis. ¿Qué es lo que no tiene cura? Este fandango, mi amigo. La revolución sirvió para separarnos de los matuchos, pero ahora Buenos Aires se comporta como el mayor de los tiranos. Yo no me rompí la salud para que hagan negocios con los ingleses. San Martín se levantó y recorrió el cuarto pensando en voz alta. ¿Y qué me dices de estas dos facciones, Eusebio? Centralistas y federales, lo único que quieren es aniquilar al contrario. Con esta conducta nos esperan males inmensos, no solamente en este país, sino en el resto de América. Y hasta que esto no se corrija, nadie va a poder gobernar. Eusebio lo miró con sus dulces ojos marrones. Usted puede, general. Por eso la dejamos a la niña en Bruselas, para hacerle una tierra nueva donde ella pueda vivir. San Martín le tomó el hombro conmovido. Eusebio Soto, tú eres tan bien como mi hijo y yo no te voy a mentir. Si me paso ahora a Buenos Aires será para convertirme en verdugo de alguna de las facciones y yo no quiero ser verdugo de nadie. Ningún líder sirve para gobernar sobre un pueblo dividido, ninguno que esté dispuesto a respetar la libertad y la tolerancia. Por eso hicimos la revolución, para que los pueblos fueran libres y felices, pero en Buenos Aires están pidiendo a gritos un déspota. Y yo no quiero serlo, ¿entiendes? Jamás, Eusebio, jamás. Eusebio le tendió la poción de Bima Bima con el mismo respeto y el mismo amor que lo había hecho acompañarlo todos estos años, y le dijo, entonces, aquí nos separamos, general. Volveré al Perú a buscar a los míos. San Martín comprendió y abrazó a su amigo fiel. Eusebio le sonrió, con esos dientes tan blancos y esa piel luminosa, la misma de los hijos de la tierra, y le dio un consejo. Usted debería hacer lo mismo, pues. Capítulo 18. La pintura. En el colegio del convento, Mercedes tenía una excelente profesora de dibujo. Ella era su mejor alumna y en todas las reuniones de caridad que las buenas monjas hacían, se exponían sus pinturas. Cuando San Martín se fue, su hija estaba trabajando en su retrato. Lo había dibujado de pie, con la capa cruzada sobre el hombro, mirando las montañas con la misma pasión que le había visto junto al fuego, mientras contaba el paso de los Andes. Había logrado un gran parecido y tenía pensado regalárselo para su santo, pero ahora él la había dejado sola una vez más. «Te fuiste sin llevarle mis cartas a la abuela», le dijo Mercedes al retrato, con los dientes apretados. «Mis ganas de tener un hogar decente te importan bien poco, viejo horrible y achacoso. Ojalá te empaches de tu América maldita». Su profesora la sorprendió rayando el boceto con fuertes pinceladas. «No, ma chérie, là, c'est ton milieu de travail». Mercedes gruñó, agarró el bote de óleo y lo vació entero sobre el dibujo para no perder tiempo. Después bajó el lienzo y lo arrancó del bastidor, despeinándose por la pasión con que rasgaba los bordes de la tela. «Ahora pintaremos naturalezas muertas», le dijo en castellano su profesora, con una sonrisa demasiado intensa. La mujer se contentó con enrollar el lienzo y dejarlo apoyadito contra la pared, poniéndole unos papeles de periódico debajo para no ensuciar el piso. Mercedes preparó un lienzo nuevo y dibujó unos limones, los más ácidos del mundo. En casa, la situación no era muy diferente. Le prohibió al tío Justo hablar de San Martín y embaló las pocas cosas que encontró de su padre: los sacos, el catalejo de guerra, la guitarra. Antes de guardar el mate, le llegó a las narices el aroma del café con que se los cebaba y rompió en lágrimas calientes en medio de la cocina. «Tatita, tatita». Lloró con verdadera angustia unos minutos hasta que logró dominarse. Guardó prolijamente la calabacita y la bombilla donde no pudiera verlas y durante un par de meses se internó en el colegio sin volver los fines de semana. Pero en algún momento tenía que regresar, aunque fuera para acompañar a su tío Justo, que no tenía la culpa de nada.
El hombre había estado recibiendo la correspondencia dirigida a su hermano y la casa era un desastre de cartas y paquetes. ¿De dónde sale tanto papelerío?, le preguntó Mercedes enojada. Los ha traído un muchacho de la embajada londinense, chiquilla. No le reciba más nada, tío. Y me ha dado no sé qué, niña. El pobre Cristo se vino desde Londres buscando a tu padre. Ya le dije que no lo nombremos más. Si vuelve a venir ese muchacho, dígale que le reenvíe el correo a América. Mercedes tomó la correspondencia y la llevó al cuarto de su padre. Abrió el cajón del escritorio para revolear todo allí, sin revisarlo, pero entonces vio algo que le llamó la atención. Era una miniatura de mamita, un cuadrito ovalado pintado en madera. Mercedes dejó las cartas sobre el escritorio y tomó la bella pintura. El artista había logrado captarle una expresión de vivacidad y alegría a la modelo. Mercedes se sorprendió pensando que en ese retrato tenían casi la misma edad. Se puso en la piel de esa niña porteña, sin más defensa que su juventud y su sonrisa para enfrentarse al mundo de su padre. Pensó que San Martín tenía un valor a prueba de balas para cruzar una cordillera, para enfrentarse cuerpo a cuerpo en una batalla o para gobernar un país, pero no tenía agallas para formar un hogar. Todavía no le salía. En el cajón también halló papeles viejos. Había una carta escrita en un papel manchado de barro. Llena de curiosidad, la abrió y leyó. No siempre puede uno lo que quiere, ni con las mejores medidas se alcanza lo que se desea. He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la victoria. Pero hay constancia y fortaleza para sobrellevar los contrastes y nada me asustará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que usted se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. No tengo, ni he tenido quien me ayude, y he andado los países en los que he hecho la guerra como un descubridor, pero no con hombres que tengan iguales sentimientos que los míos, de sacrificarse antes que sucumbir a la tiranía. En fin, mi amigo, espero en usted un compañero que me ilustre, que me ayude y quien conozca en mí la sencillez de mi trato y la pureza de mis intenciones, que no se dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían. La carta estaba firmada por un tal Manuel Belgrano y era de 1813, 3 años antes de que Mercedes naciera. Ella la dobló con el extraño respeto que le habían despertado esas palabras porque todavía quemaban. Estaban llenas de ese amor incomprensible que sentía su padre por los pueblos americanos. Se sentó más reconfortada y siguió revisando el cajón. Debajo de esos pliegos amarillentos encontró la lista de consejos que San Martín había escrito para ella cuando era una niña. Empezó a sonreír con ternura mientras descifraba la letra esmerada de su padre, descubriendo lo mucho que deseaba que fuera virtuosa, piadosa, callada, buena amiga, dulce con los criados y los viejos. ¿Para eso me mandaba al colegio? Si todo esto lo aprendí con usted. En el último renglón leyó: inspirarle a Mercedes amor por la patria y por la libertad. ¡Qué bobo este tatita! No había más patria que él, la llevaba encima, como al fuego y a la revolución. Capítulo 19. Las heridas del camino. San Martín se quedó a pasar el verano en Montevideo. Lo alojaron en una finca en casa de unos amigos. Desde allí leía los diarios de Buenos Aires. Lo acusaban de cobarde y de soberbio, de amigo de la anarquía. Lo señalaban con miles de expresiones que lo llenaban de tristeza. Todos los días alguien se llegaba a visitarlo, pero él había perdido el entusiasmo por el regreso. Se sentía un viejo ridículo, interesado en una Unión Americana que a nadie le importaba ya. Quizá Mercedes tenga razón, nunca tuve una casa en América. Sí tuvo victorias, gentes que aclamaron, ejércitos a su mando, muertes, campañas peligrosas,
madres agradecidas por la libertad de sus hijos, amores de mujeres que hicieron el camino más fácil, pero nunca había regresado a un hogar, a verle la cara a alguien que realmente lo quisiera, a que le cebaran mates con café y lo hicieran renegar un poco como lo hacía su diabla allá en Bruselas. Debe estar furiosa conmigo. Yo le fallé, como le he fallado siempre. Algo se abrió bruscamente en su corazón, algo que lo hizo meditar toda la tarde en la soledad de su aposento. Era el amor por su hija, entrando como un torrente en su corazón de guerrero. Y como ese corazón estaba tan curtido, se le expandía con un dolor intolerable. Se despidió de Tomás Guido con una carta muy afectuosa deseándole felicidad y tomó el primer barco de regreso a Europa. La navegación duró más de 2 meses, pero él lo soportó ligero de espíritu, esperando el momento de ver a su hija. Desembarcó cerca de Falmouth, en Inglaterra, y no quiso alojarse en ningún lado. Era de noche y se le ocurrió tomar un coche de los del correo para llegar a Londres antes del amanecer. Cargó solo su baúl y se acomodó en el asiento del lado de la ventanilla. Los caminos estaban muy malos y el coche volcó. San Martín, que iba dormitando, tuvo el reflejo de despertar y tirarse para el lado contrario de donde el coche estaba volcando. Aún así, el vidrio de la ventanilla estalló y un pedazo largo y filoso se le enterró en el brazo, por debajo del sobaco izquierdo. Cuando dejaron de dar vueltas, él salió y, arrodillado en la tierra, se lo sacó de un tirón firme. No quiso hacer reposo y encaró el resto del viaje con los dientes apretados, cambiándose de tanto en tanto la venda roñosa que le habían dado en una posada. Extrañó vivamente a Eusebio, que sabía resolverle la vida, pero se alegró de imaginárselo de vuelta en Perú. Al menos sus ideas iban a madurar en él de algún modo. Mientras tanto, Mercedes se preparaba para pasar el verano en la casa de la Rue de la Fiancée con su tío Justo. De vez en cuando los visitaba Miss Phelps, una respetable señora inglesa que le ayudaba con la casa y a la que ella trataba con mucho cariño. Por enésima vez se había ganado el premio de dibujo en el colegio de monjas. Su profesora la llamó aparte y le regaló unos óleos profesionales. Además, le entregó un lienzo enrollado. Mercedes lo extendió y descubrió su propio boceto del retrato de su padre. La profesora lo había limpiado y lo había dejado listo para seguir trabajándolo. «Para que te entretengas durante las vacaciones», le dijo en francés, guiñándole un ojo. Ese año de 1829, Mercedes cumplía 13. Había crecido mucho, era alta para su edad, vigorosa como una pequeña amazona. Algo de su espíritu de la infancia, rebelde y divertido, yacía bajo sus ropas sencillas y sus modales de dama cultivada. Junto con su tío, llevaba adelante la casa y se las arreglaba para cubrir todas las deudas con el fondo que había dejado el general. Un día, después de mucho pensar, instaló un atril en su cuarto y se puso a trabajar en el retrato de su padre. Lo dibujó con la capa con la que lo había conocido. En la cara le plasmó esa sonrisa apenas sugerida con la que lo sorprendía a veces. Atrás le dibujó una bandera, pero no era la blanca y celeste de las Provincias Unidas. Pintó la del Ejército de los Andes, porque era la que habían cosido en Mendoza, con esas tropas de los pueblos de adentro, para llevarla por toda América como un grito de rebeldía contra los tiranos. El enviado de la Embajada de Londres se empeñaba en traerle la correspondencia una vez por semana. Era un muchacho muy joven, porteño como ella, que se llamaba Mariano Balcarce. Mercedes le agarraba las cartas y le cerraba la puerta en la cara, pero él volvía todos los viernes, a pesar de que ella le explicaba que su padre no vivía más allí. Nunca hablaban de San Martín en la casa, pero por las noches antes de dormir, ella lustraba el tocador de la abuelita Tomasa, acariciaba la ñusta de madera que le había tallado Eusebio y le daba un beso secreto a la medalla de la Parfait Amitié, rezando por sus ausentes. El último día de clases la dejaron salir muy temprano, así que resolvió no esperar a Miss Phelps y caminar sola las pocas cuadras que la separaban de su casa. Desanduvo la calle cantando en voz baja. Cuando llegó a la esquina de Mont-Neuf y la Fiancée,
Le pareció ver a un encapotado haciendo guardia frente al templo protestante. Estaba allí mirándola. Mercedes podía darse cuenta de ese detalle a pesar de que los separaban varios pies de distancia. Pero no podía ser él, sin el baúl y sin Eusebio, pensó Mercedes. No sabía que Eusebio estaba con los suyos y que el baúl se había perdido en el accidente. Entonces el encapotado se movió. Caminaba lentamente como si le doliera algo, pero cruzó la calle decidido y le abrió los brazos. Mercedes supo que él había vuelto, por fin, para quedarse con ella. Tomó aire y lanzó uno de sus antiguos chillidos, esos que desafiaban la barrera del sonido, provocando que las palomas del templo volaran en estampida. ¡Tatita! Corrió el resto del camino que los separaba y se tiró en sus brazos, riéndose como una loca. San Martín la estrechó con todo su amor de padre, sin que le importaran las heridas que se había hecho en el camino.